Habla seguidamente la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, a través de su presidenta, la doctora Greta Marisa Pena. Buenos días. 100% Diversidad y Derechos es una organización de derechos humanos que promueve el reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, y el pleno acceso a sus derechos civiles, económicos y culturales, y su participación en la vida política. Como representantes de este colectivo, queremos plantear nuestra preocupación por normas como las de la provincia de Salta, objeto de esta audiencia, ya que no solo entendemos cuestionable a la luz de nuestra Constitución Nacional, sino que resultan contrapuestas a normas en favor de la igualdad y la diversidad que se vienen sancionando en el Congreso Nacional y que ratificamos en el plano internacional. Y nuestra motivación en presentarnos como amicus y en esta audiencia la expuso muy bien una de nuestras dirigentes histórica y compañera de batallas por el reconocimiento de derechos, en particular de las personas trans, Loana Berkins. Fallecía hace poco más de un año, demasiado joven, como la mayoría de las personas trans, durante su participación en el debate de la Ley de Identidad de Género en 2012, explicó: otra cosa que quiero decir, ya que acá hay diputados y diputadas de muchas provincias, es que el 80% de las travestis que vivimos acá somos provincianas. Señalo esto porque después dicen que es una cosa de Buenos Aires. Yo soy salteña y creyente del Señor y de la Virgen del Milagro. Este es otro atropello que acometen contra nosotras, ya que demonizan nuestras identidades y nos quitan hasta el derecho a la fe, como si para ser católico hubiera que cumplir ciertos requisitos. Estoy segura de que a la hora de mi muerte voy a estar sentada a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y allí debe estar seguramente, aunque para nosotras esté aquí, siempre y más presente que nunca, cuando debatimos estos temas, como cuando ella reivindicaba su fe católica y a su identidad travesti, por igual y juntas, no permitiendo que nadie le quite su fe, no renunciando a ella por travesti y sin necesidad de imponer su fe a nadie. Ese derecho a la fe, como lo llamó Loana Berkins, no se contrapone a nuestras identidades de género, a nuestras orientaciones sexuales o diversidades corporales, ni a la defensa de nuestros derechos y libertades como colectivo. Al contrario, defendemos el derecho a la fe también de personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, sobre todo de ellas. Porque así como muchas veces nos rechazan nuestras propias familias, también lo hacen las jerarquías de las iglesias. Muchas veces lo hacen a través de sus instituciones o de sus propuestas educativas, como el documento oficial de la Iglesia Católica, Educación para el Amor, citado nuestro amicus para dar cuenta del discurso sobre la sexualidad primordialmente heteronormativo, explícitamente patologizante y discriminatorio respecto de las orientaciones sexuales no hegemónicas. Y es entonces cuando puede tomarse dimensión del valor de esta audiencia y este caso. Defender nuestros derechos es inescindible de la defensa de todas las diversidades e identidades, siempre que resguarden el plan de vida de cada quien, su dignidad, su intimidad, su libertad, sin imponer ni coartar los derechos a ninguna otra persona en su nombre. Pero cuando normas como las aquí debatidas en esta audiencia, cuando en nombre de la fe o de alguna religión o de sus instituciones, o peor aún, desde el propio Estado, la fe se quiere imponer o promover siquiera, pero sin el cuidado y los recaudos legales a la libertad, intimidad y derecho de todos y todos, sobre todo de las niñas y niños, la fe pierde su lugar y valor, y el Estado invade esferas que no debiera. Y entonces ya no se trata de fe, de religión, de creer o no creer. Se trata de mayorías y minorías, de exponer diferencias que resultan jerarquizadas, de imposición de una hegemonía cultural y política. No hay forma de no discriminar cuando la religión es forzada por el Estado a entrar en espacios con niñas y niñas de variadas creencias y no creyentes, para agruparlas en función de ellas. No hay forma de aplicar estas normas sin vulnerar los derechos de esas niñas y esos niños. Aun cuando no fuera el efecto deseado, resultan discriminatorias. Le pedimos a esta Corte que garantice que en las escuelas de gestión estatal
se proteja el respeto de las diversidades de creencias religiosas y de quienes no las tienen, y que en su nombre no se avasallen derechos. Y en particular, le pedimos como organización del colectivo LGBT que garantice la inclusión de nuestras identidades y diversidades sexuales como manda la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Sexual Integral, ambas de alcance obviamente y aplicación a todo el territorio del país. Porque cuando nuestras familias o comunidades o iglesias nos expulsan o demonizan, como señaló Loana Berkins, o nos relegan a la lástima, la enfermedad o la conmiseración, el lugar que tiene que ser nuestro refugio, nuestra fuente de herramientas para defender nuestra dignidad de ser y nuestro derecho de exigir igualdad es el Estado. Sobre todo cuando somos niñas y niños, y sobre todo en el espacio en el que el Estado garantiza y gestiona el derecho a la educación. Nos es inimaginable, y no por falta de creatividad, sino por la experiencia concreta, vivida en la búsqueda de aplicación de leyes y de políticas igualitarias, que bajo las normas como las aquí cuestionadas luego se cumplan esas escuelas con las leyes de educación sexual integral, como decíamos, o con la llamada ley de bullying, por ejemplo. Ya se han mencionado a lo largo de las audiencias argumentos a favor de la inconstitucionalidad de la ley 7546 de la provincia de Salta. No queremos ser repetitivos. Sí queremos destacar que por todo lo aquí dicho, su implementación trae necesariamente aparejada, y no como un exceso o mala praxis, una serie de prácticas violatorias de estos y otros derechos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, recomendaciones de sus comités relatores especiales. El derecho a la educación de los niños y niñas LGBT o integrantes de familias LGBT de Salta se ve cuanto menos amenazado cuando sus escuelas estatales dejan de ser lugares seguros. Así lo demuestra nuestra encuesta de ambiente escolar y sus conclusiones, realizada en todo el país en el 2016. En la región noroeste de nuestro país, las y los alumnos LGBT reportaron el segundo mayor porcentaje de acoso verbal. Un 31,3% de los estudiantes dijo haber sufrido insultos y agresiones verbales basadas en su orientación sexual o identidad de género, siendo que el promedio nacional es de un 20%. Además, las estudiantes de esta región reportaron el segundo menor porcentaje de recursos de apoyo comparado con el resto del país. Apenas un 19,4% dijo que tenía profesores o personal de apoyo en la escuela, y tan solo un 17,6% reportó haber recibido información positiva sobre temas LGBT. Esta ley salteña legitimaría entonces una suerte de bullying estatal. Finalmente, nos preguntamos cómo podría ser parte del mismo plexo normativo el nuevo Código Civil y Comercial y la ley aquí cuestionada. ¿Cuál debería dejar de cumplirse? Sabemos, el nuevo código significó un cambio de paradigma, constitucionalizó el derecho privado, receptó el principio de igualdad y no discriminación en cada uno de sus artículos. Promueve y respeta los derechos al propio plan de vida. Se puede verificar que al menos en la mayoría de sus artículos legisló en el marco de un Estado laico. Este código regula a las familias en plural, recepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, reconoce las técnicas de reproducción humana asistida como una tercera fuente de filiación a través de la voluntad procreacional, entre otras cosas. No caeremos en el falso sofisma de que la diversidad sexual no puede convivir con creencias religiosas. El problema o la trampa es inmiscuir las creencias o dogmas donde deben convivir todas las creencias y diversidades, también las de las personas LGBT. Sobre todo cuando esos dogmas creen que hay orientaciones sexuales e identidades de género mejores que otras para las personas. Ese lugar de convivencia es el Estado, libre de supremacías religiosas o de cualquier tipo. Las aulas de las escuelas del Estado no pueden separar a niñas y niños por religión, ni por etnia, ni por nacionalidad, ni ninguna condición de su identidad personal o familiar. Y la enseñanza de religiones en horario escolar obliga a las escuelas a discriminar a sus alumnos en sus aulas. El hacerlo en función de sus creencias o no facilita además la discriminación en función de las opiniones de esos dogmas que patologizan, como explicamos, las orientaciones sexuales e identidades de género no diversas. Ello es contrario a nuestra Constitución Nacional. No es un problema de cómo se aplique la ley, sino de la ley misma. Por ello, acompañamos el pedido de las demandantes. Muchísimas gracias.
Gracias.